Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Antes de irnos con la parte chusca, anuncios importantes, que es uno. ¿Cuál de todos? Este es importante, me quiero ir con lo de el título 42, hablando de migrantes, ya que toqué el tema. El título 42 lo hemos platicado mucho acá, de estas noticias que para nuestros paisanos son importantes o para quien sea que viva en la frontera, porque esto se iba a poner para México, para la movilidad migratoria. ¿Qué era el título 42? ¿No? El título 42 era una medida que toman durante la pandemia para frenar la entrada de migrantes a Estados Unidos. Palabras más, palabras menos, esa era eso. Por cuestiones de COVID. Por cuestiones de COVID. Por eso digo, una medida que se tomó por Estados Unidos, sanitaria. una medida sanitaria de Estados Unidos por la pandemia, de título 42, no permitir la entrada por pandemia, por COVID. Entonces, se cierran las fronteras, mucha gente se quedó varada en la frontera y demás, y eso frenó la migración durante un buen rato, durante todo lo que duró la pandemia. Llega un momento en donde dice el gobierno, vamos a abrir, vamos a quitar el título 42, van a volver a entrar. Y entonces empezaba esta polémica de, bueno, ¿qué va a pasar? Muchas personas dicen, se quita el título 42, allá voy a poder regresar, ya voy a poder migrar a Estados Unidos. Y empezó a organizarse una migración, ¿no? Empezaron a organizarse migraciones, la gente empezó a salir, ya empezaban a moverse para allá, pero el Departamento de Justicia, el día de hoy, pues dice que siempre no. Que pues van a frenar la eliminación, se va a mantener el título 42 en la frontera de Estados Unidos con México. Este título expiraba el próximo lunes y se abría la puerta para poner fin a la decisión, incluso de deportar de inmediato a migrantes como una acción para contener la propagación. No era nada más no los vamos a dejar entrar, los vamos a deportar de forma inmediata. Es que era luego. O sea, era por aquí llegas y por acá te regreso. O sea, por aquí era como una puerta giratoria de por aquí entras, muchas gracias, vámonos de regreso. Y los regresaban. Entonces, lo que dice el juez estadounidense Robert Summerhays, que se va a impedir que la administración de Joe Biden ponga fin al título 42, entonces se van a seguir haciendo ese tipo de deportaciones express. El Departamento de Justicia esperaba evitar problemas de última hora durante el fin de semana y le había pedido al juez federal del distrito Summerhays que se pronunciara el viernes sobre si iba a mantener en vigor el título 42 mientras seguía el litigio. Entonces se van a aplazar los planes para terminar esta controvertida Autoridad de Salud Pública. Greg Abbott, por ejemplo, el gobernador de Texas, dijo que el Tribunal Federal impide que Biden ponga fin al título 42. ¿Cómo afecta el título 42 a México y otros países? Por ejemplo, hablemos de Guatemala, Honduras y El Salvador. Son países que ya lo hemos visto, hemos platicado, fuimos a hablar con particularmente guatemaltecos y salvadoreños, y la situación es compleja por cuestiones económicas y de seguridad. Entonces, México habría acordado aceptar inmigrantes de estos tres países centroamericanos devueltos por Estados Unidos y desde el mes pasado también habría comenzado a aceptar un número limitado de cubanos y nicaragüenses que han sido rechazados por las autoridades estadounidenses, así como también ucranianos, aguas con esa, porque también Estados Unidos le cerró la puerta, ¿no? Después de todo el desastre. No solamente hablamos de migrantes cubanos, nicaragüenses o centroamericanos, también hablamos de los migrantes que vienen de la guerra, refugiados de Ucrania y Rusia. Bueno, pues Estados Unidos ya también les cerró la puerta y aquí, si no estoy mal, es en Iztapalapa o en Iztacalco, donde hay uno de estos albergues para migrantes de Ucrania, particularmente en la Ciudad de México. No, es aquí en Ciudad Deportiva. En Ciudad Deportiva. Es Iztacalco. Iztacalco. Es Iztacalco. Entonces, Estados Unidos le ha cerrado la puerta prácticamente a todos migrantes por asuntos de la pandemia, por temas relacionados con medidas sanitarias y demás. Entonces, los recursos legales para apelar la decisión del título 42 es que, por ejemplo, ¿no? En el caso de Summerhays, que es este juez que dice, no se va ahorita, vamos a seguir en litigio, así que mientras esté el litigio, aquí nadie abre, nadie nada, el título se queda vigente. Los fiscales generales de Arizona y otros estados dicen que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades no siguieron los procedimientos administrativos adecuados que requieren notificación pública y recopilaron
comentarios antes de pasar a poner fin a las restricciones bajo el título 42. Argumentan que si se levanta el título, aumentarán los cruces fronterizos y los estados fronterizos sufrirán una mayor presión sobre los sistemas de atención médica, educación y aplicación de la ley. La administración de Biden argumenta que el título 42 no es una política de inmigración, sino una restricción de salud pública que ya no es necesaria. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues quienes se oponen y quienes se han opuesto desde hace muchos años al tema de la migración, y corríjame si me equivoco, están agarrándose de la medida sanitaria para decir que se quede, alárguenla, que se quede para impedir que entren, ¿no? Que entren los migrantes que están buscando oportunidades en Estados Unidos y están aprovechándose la medida sanitaria bajo cualquier pretexto, el que sea, como este. Es que la cara es la sanitaria. Exacto. Y por atrás entonces, está la verdadera. su cara es la sanitaria, como de imagínate si vienen, va a haber una presión, entonces vamos a tener que darles atención médica si se enferman, porque si no los atendemos, entonces vamos a enfermar a los nuestros. Es el argumento de los que mantienen o buscan que se mantenga el título 42. ¿Qué tan ilógica es esa forma de pensar que ya Nueva York otra vez es el epicentro de la pandemia porque el alcalde ha decidido quitar el cubrebocas en todos lados? Uh-huh. O sea, como que no hay coherencia en lo que están diciendo, ¿no? Exactamente, o sea, no hay una coherencia. Entonces, lo único que están haciendo aquí es utilizar el título 42 como no entren, y mientras que los migrantes se queden en Estados Unidos, en México, o que se queden en el país, o los regresamos, los deportamos a su país de origen. Esto, incluso en tiempos en donde ya se tendría que haber resuelto una reforma migratoria. Yo pregunto, ¿cuántos activistas en Estados Unidos, migrantes en Estados Unidos, no importa la nacionalidad, están presionando a los senadores y siguen presionando a los senadores por la reforma migratoria? Eso va a ser mientras... o sea, la propuesta de Biden es, yo voy a una reforma migratoria, pero no depende de él, depende de los congresistas. Pues sí, pero también Biden abrió la boca de más. Volvemos a lo mismo. Usar electoralmente a los migrantes. Ese es el peso que tienen los migrantes en Estados Unidos. Ese es el peso, eso se refería incluso el presidente hoy, que es lo que yo me refería ayer al tema. El presidente mencionaba en la mañanera, por ejemplo, son 3 o 4 millones de cubanos, migrantes cubanos en Estados Unidos, 4 millones de cubanos, y tienen mucha más fuerza política que los 30 millones de mexicanos, 40. Ya son 40, que los 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. ¿A alguien le suenan las cuentas? ¿A alguien le salen? Porque a mí no. A mí no me salen las cuentas. Se supone que por número los migrantes mexicanos deberían de tener una mayor fuerza y mayor fuerza de representación, porque sí, no basta con que tengamos mexicoamericanos ya siendo políticos en Estados Unidos. ¿De qué sirve? Porque no velan por los mexicanos en Estados Unidos, por ejemplo. Pero con 3 o 4, ¿me dijiste? 4 millones de cubanos, hay una imposición brutal a que vaya o se invite a Cuba para la Cumbre de las Américas. Pero casi es un tercio del país allá. O sea, también lo ves por población. Pues sí, pero por población. 11 millones de cubanos en la isla y una tercera parte casi está en Estados Unidos. Pues sí, pero aquí somos prácticamente, o sea, un estado más Estados Unidos, nada más. Prácticamente un estado más es Estados Unidos. Son 40 millones. Y que ni siquiera cada estado... Vuelvo a mi tema. Quizás los cubanos están más organizados. Porque son menos y los mexicanos no. Ahora también, yo no sé qué tanto, por ejemplo, y ahí tú sabrás más y sobre todo la banda, cuando llega un migrante cubano a Estados Unidos, ¿qué tantas oportunidades tiene? Muchas, todas. Cuando llega un migrante mexicano a Estados Unidos... No. Desde 1986 eso no se ha podido desde la amnistía que se hizo desde ese entonces. Que después se buscó en el 2000 con Bush y derivado de los ataques terroristas se canceló y ahora se está tratando de que se vuelva a hacer esto con Biden, porque con Trump no se pudo. ¿Ven a lo que me refiero? O sea, no sirve ser más, sino que además siempre utilizan a los mexicanos para ser la base trabajadora, ¿no? Al migrante de Centroamérica. Al migrante de Centroamérica es el que va a llegar a ser la base trabajadora, ¿no? El que se va a chingar 3, 4 jornadas, al que le van a pagar mal, o le pagan mejor, evidentemente le pagan mejor en Estados Unidos que en México, pero aún así, si lo vemos en proporción, pues no son trabajos bien pagados.
sea, si los ves como bajo lo que ganaría una persona en Estados Unidos, por ejemplo, en tiempos de pandemia, fueron migrantes en general quienes le entraron al quite en los distintos empleos porque los que son de allá no querían trabajar por miedo a la pandemia. Claro. Sí, digo, entiendo lo que dice el presidente, pero también los gobiernos locales de aquí, de México, los estados, se supone que hay representaciones de migrantes de la mayoría de los estados, que son expulsores, pero en la medida en la que tampoco ellos puedan hacer algo por la gente que está allá, pongamos el ejemplo, pongámonos a trabajar desde los consulados. Es lo que siempre han estado Los benditos consulados. México es el que tiene la red consular más grande. ¿De qué sirve tener la red consular más grande cuando tenemos tantas fallas? Si son los número uno en no quejas, procesar, no procesos, no trámites. Entonces, pues ¿cómo? ¿Quieres ayudarle? Si te importan los mexicanos, o sea, lo digo como presidente o lo digo como gobernador, si te importa o te están haciendo el paro, digámoslo así, con toda la lana que están mandando para acá, lo menos que tienes que hacer es por lo menos facilitarles la vida allá. Ahora, quiero corregir esto que dice Miguel Zúñiga, no era por miedo, sino que recibían un cheque, sí, porque Estados Unidos allí entró, ese es un tema económico que a Estados Unidos le va a pesar. ¿Por qué la inflación ha pesado tanto en Estados Unidos? Porque Estados Unidos dio muchos incentivos económicos, muchísimos, entonces soltó mucho dinero y muchas personas podían decidir no ir a trabajar y recibir un cheque. Sí, porque la estructura ya porque la estructura es más sólida. No, esa es una falacia. Eso ya lo ha dicho Gus, es una falacia. El tema es que Estados Unidos ahorita no ve la realidad de su economía porque todo sigue cotizando en dólares. Entonces, mientras Estados Unidos se endeuda y sigue pidiendo y sigue pidiendo y sigue pidiendo y soltó el dinero que soltó, pues él lo estamos pagando los demás, el mundo entero, porque se sigue cotizando en dólares. Pero el día que eso deje de pasar, Estados Unidos se va a ir a la quiebra. Porque Estados Unidos se va a dar cuenta de que pues ha vivido como en un mundo de humo, Idealizado por ellos mismos. Entonces sí, la gran cantidad de incentivos fiscales que dio Estados Unidos promovió la inflación cómo subió la inflación en Estados Unidos, independientemente de todo el asunto económico que era completamente inevitable, pero por eso es que quizás México en cuanto a inflación se ha mantenido un poquito más que Estados Unidos, como que ahí va. Entonces fue por esos incentivos fiscales que dio Estados Unidos para que no pudieran trabajar o para que dijeran, me voy a quedar en mi casa, recibo una lana y alguien tenía que hacer el trabajo. Y quien hizo el trabajo, pues los que no recibieron esos incentivos fiscales que tienen que mantener a sus familias, que incluso tuvieron que aportar más dinero en la pandemia porque muchas personas se quedaron sin trabajo en la pandemia de México y de sus países de origen. Entonces, quienes entraron al quite fueron los migrantes que empezaron a entrarle, no descansaban, se iban a varios trabajos para cubrir, para ganar más y mandar más. Y eso es lo que también ayudó a México a equilibrar un poquito el barco, los paisanos y sus remesas, porque mandaron más, han mandado más dinero. Entonces, estos escenarios yo se los pongo sobre la mesa porque, por supuesto que tenemos que insistir y yo lo decía ayer, no me lo tomen a mal, pero creo que sí hace falta una organización por parte de los migrantes mexicanos y de los migrantes salvadoreños y de los migrantes guatemaltecos para ejercer una cierta presión, porque ya estuvo suave que los utilicen políticamente. Ahí tenemos, en tiempos de campaña, cómo voltean a ver los demócratas a los migrantes y los usan de bandera electoral. Que la reforma migratoria, esa es la de siempre, la reforma migratoria, que más oportunidades, siempre llegan con esa. ¿Para qué? Para que los que puedan votar, voten por ellos. Y entonces ganan votos. Ajá, ¿y los hechos? Apliquémosle hechos, no palabras. Y eso no es incidir en la política de Estados Unidos, eso es lamentablemente tener que hacer un deber ciudadano porque ya están allá. Y digo lamentablemente porque pues, están en tierra ajena, no es su casa. Pero están viviendo allá, están trabajando allá, están generando ingresos allá. Tienen todo el derecho también a decidir. Corrígeme si me equivoco, señor productor. Ellos tienen el derecho de decidir en las dos economías. Así es. Allá pagan sus impuestos, indocumentados o no, al comprar un producto, y si ya están legalizados o tienen la forma de pagarlo, lo hacen para no estar mal allá, y acá contribuyen al desarrollo del país. Exactamente. ¡Hola! ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans?
Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero mira, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja Pura está galleta, cabrón, ¿no? pura galleta. El señor productor. No, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete, 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 Oye, aquí está. suscríbete, suscríbete, suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.